Hola a todos, bienvenidos a un nuevo crossover o programa conjunto entre el podcast Héroes de Guerra 2.0 y la Biblioteca de la Historia. Estamos aquí de nuevo reunidos para conocer el nuevo trabajo del escritor y divulgador militar José Antonio Márquez Periano, un libro sobre una francotiradora soviética que tuvo un papel destacado en la Segunda Guerra Mundial, aunque sí que es cierto que durante años fue bastante olvidada. Bienvenido, José Antonio. Hola, Gerión, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como siempre, encantado de estar aquí una vez más en esta, iba a decir tu biblioteca, pero yo, si me permites, voy a Nuestra decir biblioteca. nuestra biblioteca. Exactamente, José Antonio. Pues nada, sabes que es un placer tenerte aquí para que nos hables de todos esos capítulos desconocidos, añadiendo nuevos descubrimientos a los ya conocidos, a los capítulos de la historia que ya conocemos. Y en este caso, presentándonos uno de tus libros, este nuevo libro que ya lo tienen disponible los oyentes y que trata de Roza Sanina, la Ef- francotiradora soviética, que ahora veremos, muy joven, pero que, bueno, siempre tuvo presente lo que ella quería hacer en la vida y bueno, ahora veremos. Para empezar, José Antonio, claro, hay tantos temas de la Segunda Guerra Mundial en los que estás investigando y los que estás metido día a día. ¿Por qué decidiste escribir un libro sobre esta francotiradora, sobre Roza Sanina? Pues bueno, por mi mujer, curiosamente, porque Ajá. por un regalo que la hice, ¿vale? Pues ella pues podía descargarse libros en PDF y comprarlos por 2 duros, estas cosas que tiene Amazon. Y porque le dio por estudiar japonés, bueno, es una larga historia. Y un día, pues me dijo, pues te voy a descargar algún libro para que te lo leas. Y yo, bueno, y entonces me puse a mirar y dije, ostras, el diario de Rosa Sanina. Y, y bueno, le eché una ojeada a la versión inglesa y dije, esto está mal. Esto tiene que estar mal traducido, seguro. Y a partir de ahí, sí es cierto que ya conocía la figura de Rosa Sanina porque ya había publicado un libro, Héroes Defensores de la Madre Patria, en la que hablaba muy brevemente de esta francotiradora. Y a raíz de empezar a coger información aquí y allá, de poder descargarme su diario en ruso, Ujú. eh, recordemos, ¿no? Durante los últimos 3 años, con esto del COVID, pues aproveché para aprender ruso. Estas cosas que a uno dicen el COVID, pues bueno, unos le dan por hacer gimnasia, otros le da por, yo qué sé, hacer más amistad con gente que tenía más cerca, pues a mí me dio por estar un poco más presente en casa y en segundo lugar, pues por aprender ruso. En total, me lo ofrecía la antigua empresa en la que trabajaba y a raíz de ahí, pues fui conociendo más en detalle la figura de esta francotiradora. Su foto me acompañó durante 3 4 años como fondo de pantalla, debo decir. Y ya los compañeros ya me miraban raro, en plan de, ¿qué hace este tío con un con un fondo de pantalla de una francotiradora soviética? Porque, claro, ellos saben que yo soy mega fan de los tanques alemanes. Bueno, ya aquellos que me hayan escuchado ya alguna vez, pues ya sabrán de qué pie ¿no? Y a raíz de ahí, pues bueno, fui traduciendo su diario poquito a poco. Ha sido un proceso muy, muy largo porque, como ya sabéis, siempre estoy, como bien lo comentó Gerión, trabajando a mil y una cosas. Y finalmente, pues un día dije, pues, ¿qué tengo? ¿Un mes de vacaciones? Pues venga, voy a hacerlo. Y ahí está el libro. Aquí está. Memorias de una francotiradora, su diario Sí, prácticamente. Y sí. bueno, y anotaciones mías y no sé, de las 200 y pico páginas que tiene el libro, pues mías propias, a lo mejor hay 20, 25. El resto son las palabras de la propia Rosa Sanina. Ujú. Bueno, para empezar, claro, a los héroes de guerra, digamos, o personajes famosos de la historia, se les suele conocer por un apodo, ¿no? Enseguida se les da un apodo porque a veces mediante un apodo se extiende más, digamos, o se da más a conocer, ¿no? O se extiende más el mito, iba a decir. Mm, ujú, ujú. Y en este caso, el apodo de Roza Sanina, ¿cuál fue? Bueno, tiene varios. Entonces, por el cual fue conocida por la prensa occidental fue el terror de Prusia Oriental. Mientras que dentro de su propia unidad y de sus compañeros más cercanos, la conocían como el beso de la muerte. Entonces, El para que beso de la veamos un muerte. poco de quién estamos hablando, ¿no? Y de la buena puntería que parece ser tenía. Ujú.
Sí, lo del terror de Prusia Oriental o el terror invisible de Prusia Oriental es porque, como veremos, fue, digamos, en estos territorios donde prácticamente desarrolló todo su potencial como francotiradora y fue donde digamos, combatió contra los alemanes. Y Exacto. luego el otro apodo, lo del beso de la muerte, también le viene bien, porque hay que decir que por las fotos que yo he podido ver, es una chica guapa. Sí, La- claro, efectivamente. Yo creo que una de las cosas que más destacaba de Rosa Sanina con respecto a otras francotiradoras, obviamente aquí, a ver, estamos hablando ya de meras apreciaciones personales. Una persona sí. puede decir, ah, pues esta chica no me gusta, es muy fea, tal, Mm, lo que queramos, pero en su época eh, era considerada una mujer muy atractiva. mm, Entonces, yo creo que eso, pues, ayudó también un poco a mantener, vamos a decirlo así, su fama, entre comillas. De hecho, si buscas pones francotiradoras soviéticas de la Segunda Guerra Mundial. Si no es la primera búsqueda que te va a salir, va a ser la segunda, a pesar de ser una francotiradora mucho menos exitosa que otras compañeras suyas. Y de ujú, hecho, ella no bueno, ya lo has mencionado, pero ella no sí. sobrevivió a la guerra. Mm, exactamente. Bueno, al igual que lo que he comentado anteriormente, normalmente, o como norma general, los grandes personajes de la historia o gente que se hace muy conocida o que se le conoce por, digamos, por algún hecho concreto destacado, suelen, por norma general, tener un inicio de vida bastante difícil. Cuéntanos el inicio de vida de Rosa Sanina. ¿Cómo Bueno, empieza su vida? ¿En qué familia nace? de acuerdo. Bueno, muy difícil, la verdad, aunque claro, bueno, si tenemos en cuenta la época en la que vivió, que nació en la Unión Soviética comunista, pues digamos que básicamente era lo más habitual. Bueno, Rosa Sanina, nace en la Unión Soviética, es hija de un veterano de la Primera Guerra Mundial que, bueno, básicamente, pues una familia muy pobre, muy empobrecida. Sí es cierto que tuvo bastantes hermanos, 2 de ellos 3 de ellos combatirían en la Segunda Guerra Mundial, 2 de ellos morirían. Uno de ellos acabaría incluso formando parte del NKVD, aunque luego, pues bueno, por ciertas cosas que es mejor no comentar, pues uno acaba 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 rompiendo piedras, ¿no? Haciendo trabajos forzados, bueno, estas cosas que tiene el NKVD, ¿verdad? Y bueno, parece ser que era muy buena estudiante. Recordemos, ¿no?, que a pesar de que el país era relativamente pobre, la educación básica era, vamos a decirlo así, casi, casi obligatoria. Y entonces ella asiste al colegio y bueno, tiene buenas notas. Entonces, llega un momento en el que para poder continuar su educación tiene que irse de casa, porque la familia no se lo puede permitir. Y entonces recorre 200 kilómetros andando hasta llegar a la estación de tren más cercana. Y entonces se dirige a la ciudad de Arcángel, que es una ciudad que está en el norte de Rusia, Mm, donde allí pues va a empezar a estudiar y luego más adelante pues bueno, acaba trabajando en algo que no tiene nada que ver con temas de guerra como obviamente os podéis imaginar. Estaba trabajando una en una guardería. guardería y bueno, y pues parece ser que era bastante buena y la directora de la guardería, que bueno, también he recogido, ¿no?, algunos testimonios de un libro que escribió sobre sus vivencias y tal, hablaba sobre Rosa Sanina y bueno, hablaba que era una chica, muy educada, que ayudaba mucho a los niños, tenía muy buena mano con los niños y lo más importante, que era una chica joven, con 17, 18 años, con toda la vida por delante. Hablaba mucho, pero no de su familia. ¿Por qué? Porque con su familia, pues digamos que no tenía muy buena relación, quizás pues porque pues, la familia pues quiso invertir el poco dinero que tenía a lo mejor en la educación de otros hijos, pero bien es cierto que el padre había abandonado a la familia, tiempo atrás. Por lo cual, pues Mm, imaginaros, ¿no? Una familia campesina empobrecida en la que el marido no está, la mujer tiene que hacerse cargo de varios hijos y la niña mediana dice, pues bueno, yo me voy a buscarme las habichuelas en otro lado. Y eso es lo que hace Rosa Sanina. No todo el mundo sería capaz de recorrer 200 kilómetros a pie para coger un tren. Pues ella sí lo hizo. exactamente. Y Sí, bueno, no lo he bueno, comentado. Sí, 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 perdona, Gerión, que te interrumpa. No lo he sí, comentado, pero para poder ir al colegio tenía que andar 10 kilómetros de ida, 10 kilómetros de vuelta todos los días. Entre eso 10 y es. 13 entre 10 y 13 kilómetros, sí. No, lo que iba a decir es que,
Claro, imaginémonos, es que nació en 1924. O sea, podemos decir directamente que era una hija de la Unión Soviética. O sea, Sí, no sí, había claro. conocido nada anterior a la Unión Soviética y se había criado con la educación que se impartía en la Unión Soviética. Eh, y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial estalla en el 39 con la invasión de Polonia, pero cuando comienza la invasión de la Unión Soviética, la Operación Barbarroja en el 41, pues es que tenía 17 años, 18 años. Ujú, O ujú. sea, y le pilla la invasión de Barbarroja, le pilla prácticamente en el territorio donde ella desempeñaba su trabajo, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, aquí hay diferentes, versiones, pero, parece ser que se presenta voluntaria en el momento en el que uno de sus hermanos, Mm, fallece en los primeros compases de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es rechazada en un primer momento, porque en ese momento las mujeres no pueden formar parte del ejército, soviético. Entonces, bueno, se suele indicar, ¿no?, que en junio del 41 es cuando se alista voluntaria. Entonces eso nos da una pista interesante, que su hermano muere muy pronto, porque si estamos ujú. hablando de junio del 40, si estamos hablando de junio, julio del 41, Pues pues claro, en el primer impasse. Ujú. claro, exacto. Entonces, no es hasta junio del 43 cuando ya ingresa formalmente en el ejército soviético, ya Claro, como, soldado. eso ahí quería puntualizar porque yo, por ejemplo, he oído hablar a gente, no, es que la Unión Soviética para el tema de la mujer era mucho más avanzada, dejaban alistarse a las mujeres. Pero claro, aquí esto tiene trampa, ¿no? O sea, Claro, también, a ver, por ejemplo, el ejército estadounidense, el ejército británico, el ejército inglés, también dejaba alistarse a las mujeres. Aquí con la Unión Soviética hay una pequeña trampa que podíamos hacer una pequeña comparación, una pequeña alegoría con el ejército nazi, ¿no? Con el ejército alemán. El ejército alemán, para su ingreso, por ejemplo, en ciertas unidades como las SS, en un principio eran, digamos, muy selectivos, ¿no? ujú, Sobre todo ujú. con el tema racial. ¿Qué pasa? Que cuando avanza la guerra y los alemanes ven que les falta carne de cañón, por hablar mal y pronto, pues ya había unidades SS de toda índole, de toda raza Ah, claro. y de toda nacionalidad, ¿no? O sea, ahí ya cualquier soldado fuera cual fuera su origen, era bienvenido. Aquí ocurre lo mismo. Tras 2 años de guerra sangrienta, que recordemos que el Frente del Este fue el frente más sangriento de la Segunda Guerra Mundial, tras 2 años de guerra, la Unión Soviética no es que diga, bueno, vamos a dejar a las mujeres alistarse. No, no, es que necesitaban dejar a las mujeres alistarse, necesitaban a las mujeres en el frente o en otras labores de la guerra. Exacto, la introducción de la mujer en el ejército rojo, en el ejército soviético, es progresiva. No es empieza la guerra, venga, todas las mujeres se pueden alistar y Claro. venga, a coger un arma y al frente. No, no, no. Gerión lo ha comentado de forma excelente. Es progresiva, es decir, primero, pues fuerzas auxiliares, es decir, cuando hablamos de fuerzas auxiliares, pues pueden hacer la comida, pueden hacer la colada, pueden, pues, qué sé yo, ser enfermeras y todo ese tipo de cosas, servicios auxiliares. Luego, posteriormente, a medida que, como bien ha comentado Gerión, va alargándose la guerra y hay algunas mujeres, algunas, que sí que tienen, vamos a decirlo así, un permiso especial para poder combatir y que demuestran que las mujeres pueden combatir más o menos en igualdad de condiciones, al igual que los hombres, pues es Ujú, cuando finalmente, primero, por esta demostración de estas mujeres que sí pueden combatir con un permiso especial y luego también las necesidades de la guerra, pues esta restricción se va levantando poco a poco hasta que finalmente hombres y mujeres pueden combatir en el ejército rojo en igualdad de condiciones. Estamos hablando más o menos 1943, claro. exactamente. Y entonces, pues, Roza Sanina, digamos que ya tiene el permiso, ¿no? Para combatir. ¿Cuáles son, digamos, esos inicios en los combates? ¿O cómo empieza, digamos, su andadura militar en el Ejército Rojo? Claro,
no es que tenga permiso para combatir, tiene permiso para formar parte del ejército. ¿Qué significa esto? Que ella, como todo el mundo, tiene que realizar un adiestramiento. Entonces, algunas mujeres son enviadas a una unidad, otras a otras. Ella es enviada a una escuela de francotiradoras, ¿de acuerdo? En Podolsk. ¿Qué significa esto? Que ella va a ser francotiradora. Y resulta de que realiza un entrenamiento de 9 meses, que no está nada mal para aquella época. Es decir, 9 meses de Ujú, adiestramiento está bastante bien. Y parece ser que llega a ser una de las mejores de su promoción. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué consigues con esto? Primero, que te asciendan. Entonces, ella es ascendida a cabo, ¿de acuerdo? ujú, Y en segundo lugar, ¿le piden qué? Le piden que se quede allí. ¿Le piden que se quede allí para qué? Para enseñar a otras francotiradoras. Es por eso que es ascendida de nuevo a cabo primero y luego posteriormente pues pasa un tiempo muy, muy, muy pequeño porque ella quiere ir a combatir. Quiere ir a ujú, combatir, quiere ir a vengar a su hermano. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Quiere defender a su madre patria. Quiere defender a la Unión Soviética, ¿de quién? Del invasor. ¿Quién es el invasor? Los alemanes y sus aliados. Es por eso que los soviéticos llaman a esta guerra la Gran Guerra Patriótica. ujú, Entonces, Gerión, tú has comentado algo, un dato muy importante a la hora de hablar de Rosa Sanina y de otras mujeres o de otros soldados que más o menos tienen su edad. Están forjados a golpe de propaganda. Entonces, el rollo eso este de es. dar tu vida por la gran madre patria, echar al enemigo, etcétera, 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 morir por Stalin y todo esto, esto es una realidad. Esto es Ujú, una realidad. Tenemos este ejemplo perfectamente en esta mujer. Bueno, llamando hoy en día, ¿no? ¿Verdad? Hasta hay mujeres que hasta los 20, 25 años no son chavalas, ¿no? O chicas. Pues ella es una chica, ella es una muchacha que tiene toda la vida por delante y que sale de la escuela infantil, le dan un arma y te dicen, venga, demuéstrame lo que eres capaz de ser de ser francotiradora. Resulta que es muy buena y ella, no, no, yo no quiero enseñar a las que van a venir detrás de mí, no, no, yo quiero combatir. Y es por eso que al final acaba formando parte de la 184ª División de Fusileros de la Guardia. Es decir, una unidad de élite, porque si es una unidad de la Guardia, ¿qué significa? Que es una unidad que ya está fogueada, que ha entrado en combate. ¿De acuerdo? No todas las unidades tienen ese título de la Guardia. Y ella pasa a formar parte de una unidad de qué? De francotiradoras. Y entonces muy rápidamente pues empieza a conseguir éxitos. Y entonces tiene varias operaciones, sobre todo en Bielorrusia, que no, que no en Prusia Oriental, y ahí es donde ujú, empieza a conseguir sus primeras acciones. Y en una acción de combate en la que los alemanes están atacando, aquí estoy hablando de memoria, consigue acabar con 14, 15, 16, 17 enemigos. Y es por eso que ella recibe la Orden de la Gloria de tercera clase. Entonces, en la zona, en el sector en la que ella está combatiendo, es la primera mujer que va a recibir tan importante condecoración. ¿De acuerdo? La Orden de la Gloria se recibe por haber realizado una acción de combate en la que has puesto tu vida en peligro. Básicamente, pues, para que nuestros oyentes lo entiendan, lo que vendría a ser una cruz de hierro de primera clase, salvando las distancias, más o menos, ¿de acuerdo? La cruz de hierro de segunda clase, pues te la podrían dar, por ejemplo, por enviar un mensaje. ¿De acuerdo? En plan, te pones en peligro y entregas. No, no, no. Aquí tienes que poner tu vida en peligro y además combatir. Pues ella es la primera mujer del frente bielorruso que recibe esta condecoración. ¿Qué hace esto? Bien, este dato también es muy importante, ¿verdad? Que en ese momento la propaganda soviética la va a utilizar. ¿La va a utilizar por qué? Recordemos, es la primera mujer del frente bielorruso que ha ganado dicha condecoración. Y en segundo lugar, Gerión, es que tú lo has comentado, es que es muy guapa. Y al ser muy guapa, pues es que queda muy bien en los periódicos. Y ujú. su foto y su lista de aciertos o victorias empiezan a salir en todos los periódicos soviéticos. Entonces es por eso que todos los generales de turno que están por allí, por el frente bielorruso, pues quieren tenerla al lado para hacerse la foto, para estar con el capitán de turno o con otro general y tener a la chica guapa de turno al lado. También para morsearla, no lo olvidemos. Porque Sí, esto es algo que no se. ella lo cuenta, ¿verdad? Claro, lo cuenta en su diario y la Porque lista de nombres es bastante larga, ¿eh? sí, sí, la verdad que lo cuenta de que tenían mucho la mano larga, querían intentaban abusar de ella y pero bueno, acabo de decir la palabra mágica, diario, ¿no? Porque claro, nosotros conocemos, gran parte de su historia gracias a los diarios que escribe. Pero claro, ¿qué pasaba con los diarios en esa época, José Antonio?
Exacto, exacto, Gerian. Ahí yo creo que has puesto el dedo en la llaga. Pues que estaba prohibido. Estaba Ahí prohibido que es. cualquier soldado soviético pudiera llevar un diario de guerra. ¿Para qué? Pues para que la propaganda pues, pudiera tenerlo todo controlado y que el mensaje pudiera llegar a la población civil sea el oficial. Los soldados Ujú. luchan por la madre patria, tienen todo lo que necesitan, fulano ha muerto, no pasa nada, hay 10 más dispuestos a cubrir su posición. Y este tipo de cosas, el tema de las atrocidades, el tema de los abusos a las mujeres, Eso es. el Y tema de bueno, los abusos a las mujeres en el propio ejército soviético, mm, pues eso otra, eso sucede. claro, otra cosa que quería comentar, José Antonio, que no sé, aclárame, eh, los periódicos empiezan a hacerse eco de sus hazañas, pero Ujú. además ella, además de escribir el diario, ella mantenía contacto con algún periodista y le enviaba a ella, ella le enviaba, puede ser, o lo he entendido yo mal, ella puede ser que le enviara también a algún periodista, digamos, como una especie de diario de guerra, le enviara para que los periodistas lo publicasen, o era directamente solo a través de la, digamos, de la política soviética. Pues sí, es decir, ella estaba en contacto con varias personas, Ujú. porque recordemos, esto es importante mencionarlo, muchas veces nos olvidamos, en la Segunda Guerra Mundial no hay teléfono, en la Segunda Guerra Mundial no hay emails. Entonces, la única forma de ponerte en contacto ni bueno, ni teléfono tampoco, es decir, no hay cabinas en Nada, medio del campo de batalla ni era nada de la eso. carta pura y dura. La carta pura y dura, eso es. Y los tiempos muertos que tienen estos soldados, estas guerreras, son muchos. Entonces, en estos tiempos muertos, ¿qué es lo que hacían? Enviar cartas, personas con las que pues habían mantenido una amistad, como por ejemplo, ¿no? La directora del lugar donde había estado trabajando cuidando de los niños, ¿no? En aquella guardería, o este periodista al cual has mencionado, ¿no? Con el que hizo amistad. Pues claro, habla de política, habla de lo mal que lo está pasando en el frente, habla de los abusos en algunas ocasiones. Se enfada cuando hay mujeres en el frente que están diciendo que el papel de la mujer es nulo y que no hacen prácticamente nada, o que son unas vagas, y Ujú. este tipo de cosas, ¿no? Pues en cartas más íntimas, por ejemplo, a algunos familiares más cercanos, pues comenta de, ay, fulanito me ha regalado esto, pero no le quiero hacer caso. Y también se aprovechan algunos pagafantas, ¿eh? Así que vemos que también había pagafantas en la Segunda Guerra Mundial. Porque, por ejemplo, hay comenta, por ejemplo, en su diario muchas cosas. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es que hay un suboficial que está encandilado de ella y que le regala perfumes, que le regala camisas y este tipo de cosas. Y ella, sí, 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 regala, regala, pero no quiero nada contigo. Entonces, bueno, Exactamente. salvando las distancias, como digo, pagafantas siempre ha habido y bueno, el ejército soviético no era una excepción. Ahora me viene a la cabeza claro, supongo que ella tendría temor, ¿no? Y el diario lo escondería, ¿no? Y aprovecharía estar en la intimidad para escribir en las páginas del diario, claro. Claro, efectivamente, y estos diarios normalmente se suelen escribir a la intemperie, cuando se puede. Y entonces, normalmente, bueno, para que los siguientes lo sepan, los diarios suelen ser pequeños, es decir, suelen ser Ujú, más o menos de este tamaño, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, este es un diario de un divisionario, de la División Azul, ¿de ujú, acuerdo? Que llevó en el frente oriental. Entonces, para que ujú, veáis lo pequeñitos que eran, ¿vale? Y luego, pues no sé, este es uno de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, de un soldado español, y como veis, es muy pequeñito, es muy portátil, es decir, se puede llevar dentro de la guerrera. ¿Para qué? Para que ujú. cuando estés descansando y tal, pues te pongas a escribir con una letra tan minúscula que tratas de aprovechar cada página. ¿Por qué? Porque es que en el frente no hay papel. Claro, ¿De acuerdo? Entonces, la mejor forma que tienes es llevar algo pequeño, portátil, fácil de esconder para que, pues, no te lo detecten, indudablemente. Y algunas páginas, pues, están manchadas de barro. A veces claro. encuentras algún diario que está, qué sé yo, manchado de sangre y ese tipo de cosas. No es lo mismo cuando acabas siendo un prisionero de guerra y dices, bueno, pues voy a escribir mi diario. Entonces, como veis, pues sí es un típico diario. En este caso, pues bueno, este es un diario de un soldado de un oficial del Afrika Korps, que es trasladado a Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y allí, pues, como se aburre, este oficial,
Toma teniendo ya. un alférez, dice, pues bueno, voy a escribir mi diario y aquí pues comenta pues todo lo que le pasó en el frente oriental. Y luego ya, pues si eres muy mayor y te haces y ya pasan los años, dices, pues bueno, voy a escribir mi diario y bueno, pues esto Ya es la un enciclopedia, ya es la claro, enciclopedia. exacto. Pues, ¿qué es esto? Esto es un diario de un soldado de la Primera Guerra Mundial. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues como tuvo tiempo de sobra, lo escribió a máquina, A ¿de máquina. acuerdo? Joder. Exacto, y aquí, pues bueno, cuentan toda su vida, obra y milagros. Y Claro, luego, pues para los oyentes que nos estén escuchando por iVoox, pues este programa, como todos los programas en los que presentamos libros, los publicamos también en YouTube y en estos momentos José Antonio nos estaba enseñando diferentes diarios que él tiene, originales, de diferentes soldados que han combatido en las guerras que ha nombrado. O sea, es alucinante, claro. Y depende de la situación del soldado de diferentes tamaños, que era lo que estabas comentando. claro, claro, exacto. Entonces, también el soldado se va a habituar a lo que tiene. Ahí yo he recogido, por ejemplo, algún diario, por ejemplo, que está recogido en papel de váter, por ejemplo. Entonces, en lugar del pobre soldado de limpiarse el culo, ¿vale? Con perdón, utilizaba el papel, ese papel que tenía disponible. Y de hecho, pues Rosa, por ejemplo, en su diario comenta que a veces le cuesta conseguir papel y bueno, pues cuando llega a algún lugar dice, voy a ver si puedo encontrar alguna otra libreta, porque ya escribe diario que podéis encontrar en la obra. Son 3 diarios en realidad, o sea, son 3 Ujú. libros. Son 3 libros juntos, son 3 libretas de estas pequeñitas que he mostrado a cámara y que Gerión ha visto. Eh, y, y claro, pues tenía que llevarlos encima. Entonces, pues claro, contra más pequeños sean, pues más fáciles Claro. de llevar son. Pero claro, contra más tiempo estés combatiendo y más estés escribiendo, pues va a llegar un momento en el que ese diario, ¿verdad? Se te va a quedar corto. Y no es lo mismo estar combatiendo en primera línea de combate que en un submarino, por ejemplo, ¿no? Yo Claro. hace poco, bueno, todavía no me ha llegado, pero bueno, tengo varios diarios de varios capitanes de submarino. Hace poco he conseguido un diario de un oficial alemán de la Primera Guerra Mundial a bordo de un submarino y en 120 páginas cubre 3 meses de acciones de combate, Claro. por ejemplo. Entonces, ¿para qué? Para que veamos también la diferencia entre uno y otro. Mientras que Rosa Sanina para 3 meses necesitó 3 libretas, pues este oficial alemán, pues con esas 120 páginas, pues incluso le sobraron algunas. Ujú. Bueno, José Antonio, has dicho que recibió la Orden de la Gloria, ¿no? Ujú. Digamos, una condecoración muy estimada por los soldados soviéticos. Eh, Cuando recibió esto, más o menos, ¿cuántos enemigos abatidos llevaba a sus espaldas? Pues para que nos hagamos una idea, en agosto de 1944 ella Ujú. recibe esta condecoración el 18 de abril. Para agosto, más o menos, ¿de acuerdo? Tiene ya unas 17 bajas confirmadas, aproximadamente. De estas 17 bajas, al menos la mitad eran francotiradores enemigos, ¿de acuerdo? Porque ella al final acaba especializándose en qué? En abatir francotiradores enemigos y, según he podido leer, contrastar, digamos que donde ella ponía el ojo, o ponía, ponía la bala, ¿de acuerdo? Ujú. Normalmente le bastaba un solo disparo para acabar con un enemigo. Y otra de las ventajas que tenía con respecto a otras francotiradoras, por ejemplo, es que apuntaba muy rápido. De tal forma que, pues en el momento en el que acababa con un enemigo, inmediatamente pues movía el fusil y disparaba contra otro enemigo. Y hay incluso, bueno, lo voy a comentar, hay fases de la guerra, por ejemplo, porque ella aparece con el fusil Nagant, por ejemplo, ¿de Ujú. acuerdo? Pero hay fases de la guerra en la que ella misma comenta que no tiene ese fusil y que tiene fusiles de la época zarista, ¿de Ostras. acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ejército soviético tiene problemas de dar armas a todos sus hombres. No va a lanzarlos al combate sin armas, porque eso es una auténtica estupidez y eso no lo va a hacer ningún oficial soviético. Pero si utilizan el stock antiguo que tienen, pues ahí pudriéndose. Si ya ocurre en la Claro. guerra de Ucrania, ¿de Sí, acuerdo? Pues en la Segunda Guerra Mundial es exactamente lo mismo. Tú no puedes dar cientos y miles y millones de armas a millones de soldados. ¿Por qué? Porque no las tienes, básicamente, ¿de acuerdo? Tienes un stock para los soldados que tienes en activo en 1941. 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, me da igual. 6.000.000. Cuando tienes a 12 millones de soldados combatiendo, pues a todos los tienes que equipar y no tienes equipaciones para todos.
ley préstamo y arriendo y tal, y lo que tú quieras, pero no cubre esa ley de préstamo y arriendo no cubre todas las necesidades del Ejército Rojo. Y el Ejército Claro. Rojo, ¿qué tiene que tirar? De material antiguo, de material de la época zarista. Rosa Sanina lo comenta en sus memorias en 1945. Ojo, ¿eh? No estamos hablando del 41, no estamos hablando del 42. No, no, estamos hablando del 45. Pues en alguna misión, que repito, que ella comenta en su diario, lleva un fusil de época zarista. ¿Cuál es la ventaja de ese fusil? Pues que tiene un calibre superior a los 12, 13 milímetros. Vamos, eso te disparaba y vamos, te dejaba un agujero, te dejaba así de grande, ¿no? Por lo cual, pues bueno, tenía mucha potencia de fuego, pero tenía muy poca cadencia con respecto al Nagant, ¿no? Lo cual, pues, imagino yo que le causó determinados problemas. Vete a saber si en sus últimas acciones de combate todavía seguía utilizando ese fusil, repito, de época zarista. Claro, no, has comentado, en abril es cuando recibe esa primera condecoración de la Orden de la Gloria. Abril del 44, es que estaban a un año de finalizar la guerra. O sea, es que, y como veremos, desgraciadamente vamos a hacer aquí un spoiler, es que ella no llegó a ver finalizar la guerra. No, 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 claro, claro, efectivamente. Eso es lo que hace también a su figura interesante, porque normalmente, ¿verdad? Cuando alguien sobrevive a la guerra es como, bueno, ha sobrevivido, muy bien. Pero aquellos que mueren, a veces, pues bueno, tienen ese halo de romanticismo, ¿verdad? Aquí en la Biblioteca de la Historia ya pusimos algún ejemplo. Por ejemplo, si recordáis a René Fonck, que es el mayor as aliado de la Segunda Guerra Mundial, pues ni Chu se acuerda de él. Mientras que de Jacques Kuhnemeyer, de acuerdo, que era un piloto que más o menos era igual de talentoso que él, pero Mm, fallece en combate, al finalizar la guerra era más recordado y más querido y más añorado por Francia. ¡Ay, mi héroe caído!, ¿verdad? Que ese héroe, pues jactancioso que estaba, no, yo soy el mejor piloto de la Gran Guerra. Sí, sí, pero tú estás vivo. ¿No? Entonces, pues bueno, también vemos aquí, pues eso, hay francotiradoras con 200, 300 bajas, pero sobreviven a la guerra. Y sí, bueno, te puedes leer alguna anécdota suya y tal, te puede interesar o no su diario, pero repito, sobrevivió a la guerra. En cambio, ¿no? El romanticismo del héroe caído, pues lamentablemente, pues bueno, es algo que subyace y queda ahí para la posteridad. claro, esta Orden de la Gloria, porque claro, recibe primero la de tercera clase, ¿no? Y Ujú, luego, correcto. unos meses después, cuando llega a septiembre, que ya tenía cerca de las 50 bajas confirmadas, Sí, correcto. recibe la de la segunda clase. O sea, ¿cómo iba esta condecoración? ¿Cómo, Pues cómo, bueno, cómo funcionaba? Pues bueno, esta orden, como hemos comentado anteriormente, se conseguía por realizar acciones de combate y poner tu vida en peligro. Obviamente, para recibir la de segunda clase, ¿qué es lo que tienes que hacer? Exactamente lo mismo. Tienes que hacer acciones muy meritorias, poner tu vida en peligro y salir airoso. Si sales airoso, normalmente se te entregaba la condecoración y en caso contrario, pues lamentablemente, pues fallecías en combate y en alguna ocasión sí es cierto que se entregaba a título póstumo. Y luego, posteriormente, si realizabas otra acción más, pasabas a convertirte ¿en qué? En un caballero de la orden, ¿de acuerdo? Al igual que, por ejemplo, la legi la orden de la Legión Francesa, de la Legión de Honor, tiene rangos y hasta que no accedes al segundo rango no pasas a ser un caballero de la orden. En este caso, para poder ser caballero de la Orden de la Gloria o dama, tenías que llegar a la primera clase, ¿de acuerdo? Solamente hubo 8 mujeres a lo largo de toda la guerra y a lo largo de toda la historia que esta orden, por decirlo así, estuvo en activo, que llegaron a conseguir esa orden de primera clase. Rosa Sanina, por cierto, haciendo spoiler también, no fue una de ellas. Ujú, exactamente. Digamos que se quedó en la segunda, ¿no? Le faltó un paso más. No, vamos, no haber fallecido tan pronto, ¿no? Y haber, digamos, concluido la guerra, posiblemente sí que hubiera pasado a ostentar la de primera clase, ¿no? Y haber pasado a ser una dama, ¿no? Claro, pero es que fue nominada. Ujú, Es que aquí está lo más interesante y la parte, vamos a decirlo así, más olvidada de Rosa Sanina, que es que fue nominada para recibir la Orden de la Gloria de primera clase. De haberla recibido, habría sido la primera mujer en la historia
que hubiera recibido, repito, esa condecoración. ¿Qué es lo que pasa? Que parece ser que la condecoración le fue bajada de rango y se le entregó una medalla que se llama la Medalla al Valor, que no sé por qué no la he traído, porque la tengo por ahí y la hubiera podido enseñar en cámara, pero bueno, luego si eso te la saco, Jaime, para que la veas. La medalla, no seáis mal pensados. Y y sí. Pero claro, a ver, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú recibes esa condecoración, se tardan varios meses en recibir dicha medalla. ¿Quién sabe si realmente, Rosa Sanina debería haber recibido esa condecoración? Porque ella en su diario dice: "Voy a recibir la Orden de la Gloria de primera clase". Por lo cual, siempre nos va a quedar esa duda, o al menos a mí. Cuando me puse a investigar, me quedé con esa duda, a la que hago partícipe también a los lectores, ¿verdad? En plan de, ¿realmente pudo ganar Rosa Sanina la Orden de la Gloria de primera clase tal y como nos comenta en su diario? Y bueno, expongo los detalles y tal y demás. Sería muy aburrido de comentar, pero muy interesante de investigar. Mm. Bueno, antes de sumergirnos un poco en los diarios de Rosa Sanina, hay que decir que, como he dicho al principio del programa, durante la guerra sí que se convirtió, digamos, en un mito, ¿no? Del Ejército Rojo, pero acabó la guerra y digamos que cayó, digamos, en el olvido, porque ¿qué pasó con los diarios? Buena pregunta. Cuando ella fallece, los diarios son enviados ¿a quién? A ese amigo periodista que tenía. ¿De acuerdo? Alexander se llamaba, por cierto. Y él los mantiene en su apartamento, ocultos al régimen. No los puede publicar, obviamente, hasta 20, 25 años después. Cuando ya Stalin ha muerto, cuando ya, vamos a decirlo así, el telón que había para ocultar todos estos temas desaparece. Y entonces es ese momento en el que él aprovecha para preparar una primera edición junto a las cartas que ella había recibido y demás. Y bueno, finalmente, bueno, sería muy largo de explicar, los diarios acaban en el Museo de Arcángel, ¿de acuerdo? En el Museo de la Guerra de Arcángel. Y allí es cuando ya pues, se hace una labor de investigación y se publican y están accesibles, repito, prácticamente pues, a todo el mundo que quiera investigarlos. Y bueno, si vas Ujú, con un carnet de investigador, pues estoy seguro que incluso pues podrás tocarlos, lo típico, ¿no? Con los guantes y ese tipo de cosas. Yo lo tuve más fácil. Yo pedí unos escaneos, me los enviaron y con eso pude trabajar. Y así, pues bueno, me ahorré el tener que ir a Arcángel, pero con esto de la guerra, como os podéis imaginar, era todo un poquito más difícil. ujú. Esos diarios, digamos que su primera página comienza el 6 de octubre del 44, o comienza antes, porque has comentado que la primera medalla la recibe en abril, pero escribe antes o digamos que empieza en el 6 de octubre. No lo sabemos. Ese no lo Ahí sabemos. es, Puede no ser lo que se hayan, sabemos. se hayan perdido incluso Esa diarios, ¿verdad? exacto, claro, porque claro, piensa que ella fallece y hasta un tiempo después no se puede recuperar su cuerpo. Los diarios están con ella cuando ella ya ha fallecido, y vete a saber si alguien no echó mano de sus pertenencias personales una vez que ella había ya fallecido. Lo único que sabemos es que sobrevivieron 3 diarios, y el primer diario que comentas, efectivamente, empieza ese 6 de octubre de 1944, y no empieza con la frase que empezaríamos prácticamente todos, ¿verdad? Hola, querido diario, esta es la primera vez que escribo y tal, no sé qué, ¿no? Sino que comienza a hablar ya de un fulanito que ha conocido, Ujú, que ahora se encuentra en la oficina de la editorial, donde le van a hacer una entrevista, que solamente está a 25 kilómetros del frente, que tiene ganas de ir aunque no la dejan, y este tipo de cosas, ¿no? Y vemos, ¿no? A través de las líneas, una mujer muy inteligente, una chica muy ujú, coqueta, estos problemas, ¿no? Que tiene con el amor, de fulanito me quiere, de este paso, pero me paga las fantas, y este tipo de cosas. Un chico que quiere, que lamentablemente fallece en combate,
y piensa que ella no va a querer, piensa en el futuro, qué pasará cuando dentro de 10 años me encuentre con mis antiguas amigas en Moscú, seguramente me ignorarán, ahora somos una piña, fulanita y menganita han muerto, les ha pasado esto, los alemanes han abusado de ellas y todo este tipo mm, de cosas, ¿no? Por lo cual vemos al final las vivencias que ella tiene día a día y con todo lo que tiene que lidiar, no solo una heroína de guerra, sino también una mujer famosa dentro del Ejército Rojo. Y como el tema de las violaciones es que son habituales. De hecho, es que ella lo comenta en su diario. No solo los alemanes, que cuando capturan mujeres, sino que además las torturan, sino dentro del propio ejército, ¿no? Hay un evento, hay un momento en 1945 en la que ella está cambiándose y entra un oficial borracho para tratar de abusar de ella. Y dice, mm, pero ¿por qué tratas de abusar de mí? No, es que el resto de las mujeres están ocupadas o están sucias. Tú estás aquí y estás libre. ¿Sabes? Dice, bueno, y solamente por eso te da derecho a querer abusar de mí. Y dice el otro, pues es que es lo que hay. ¿Sabes? Y tiene que intervenir el padre de este oficial que entra y dice, pero bueno, ¿qué puñetas estás haciendo? Pero la cosa se queda ahí sin saber muy bien qué es lo que ha pasado, ¿eh? O sea, quiero mm, decir, eso ya queda a discreción del lector. Yo tengo mis dudas sobre cómo acabó aquello. Porque luego el padre se va y ella vuelve a quedarse sola con ese oficial. mm. Bueno, lo revelador del diario también es que va nombrando, digamos, nombres de poblaciones, o sea, Ujú, que podemos hacer digamos, un seguimiento por dónde se movió y luego además nombra muchos personajes y muchos de ellos personajes históricos. O sea, que podemos también en ese aspecto ver más o menos cómo se iba moviendo por los cuarteles y todo eso. ujú. Exacto, de hecho, bueno, aparecen nombres de héroes de la Unión Soviética, aparecen generales que son héroes también de la Unión Soviética. Aparecen varios periodistas muy famosos en su época, obviamente, que a nosotros pues, nos pueden sonar a, a chino, claro, y no los conocemos de nada. Y luego también diferentes unidades, cómo hace amistad con determinadas unidades o con otros, cómo ciertas unidades se comportan de cierta forma, cómo los soldados que utilizan los Katyusha pues siempre están como muy contentos, ¿no? Y cada vez que ella les recibe, va a visitarlos, pues los chicos se ponen súper súper contentos y le piden fotografías y le piden autógrafos y todo este tipo de cosas, ¿no? Y como unos y otros tratan de ganarse sus favores, porque claro, recordemos, famosa, guapa, pues bueno, claro, todo el mundo quiere estar al lado de esta famosa heroína de guerra. No solo los Mm, generales, sino también los tenientes y los soldados, ¿no? Por ejemplo, los soldados de los Katyusha, sin ir más lejos. mm. Mira, José Antonio, si me permite, voy a leer un fragmento Sí, sí, claro. porque la verdad que es la pura guerra, ¿no? Dice así, dice, de repente un avión alemán comenzó a disparar contra el suelo a 100 metros de nosotros. Tyrov dijo, en unos 10 minutos realizaremos un contraataque contra el enemigo. Así resultó. Se ordenó a mi unidad ocupar un montículo y así lo hicimos en cuestión de minutos. Estaba en el frente. Al principio no vi nada y luego las vi. Artillerías autopropulsadas que avanzaban desde más allá de la colina a unos 100 metros de distancia junto a soldados. Eran las fuerzas del enemigo. Disparé. Justo a mi lado, a la izquierda, a unos 8 metros, un teniente y un capitán fueron aplastados por un tanque junto a varios soldados. Mi rifle se atascó. Me senté, limpié la obstrucción y disparé de nuevo. Un tanque se dirigía directamente hacia mí y se encontraba a unos 10 metros. Busqué a tientas mis granadas de mano, pero las perdí mientras me arrastré por el campo de centeno. No tenía miedo. A unos 7 metros, nuestra artillería de 76 milímetros impactó en el blindado. Tanques pasando a mi lado, soldados lanzando granadas contra ellos, y había todo tipo de fuego, ametralladora, proyectiles. 8 de ellos fueron eliminados y el resto se retiraron. Cuando todo terminó y vi a los muertos y a los heridos, y la visión de todo aquello fue terrible. El capitán me dio su, el capitán me dio su reloj antes de morir. O sea, es que es una pasada. Bueno, es como si estuviera, vamos, de aquí se puede sacar una película. Sí, sí, claro. Y bueno, Pues una escena de combate pura y dura. y es la realidad. Quiero decir, Mm, aquí no hay ni trampa ni cartón. Es lo que ella vivió
concretamente ese día, porque ese día incluye esa nota en su diario. O a veces cuando, ay, estoy viendo que el oficial del STUC acaba de asomar la cabeza. Uy, me lo cargo, uno menos, ¿sabes? Ujú, O sea que sí, 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 claro. No solo habla de estas cosas, ¿no?, que hemos estado ya comentando, sino también de la crudeza de la guerra. Obviamente, claro. ujú. Pues no sé, por los diarios, ¿tú has visto algún, digamos, algún acto que te haya llamado más la atención de ese corto periodo que estuvo combatiendo a los alemanes como francotiradora? Bueno, una de las cosas que más me llamó la atención fue el tema del abuso a las mujeres soviéticas por parte del Ejército Rojo. Ujú, Porque yo era algo que hasta que no leí este diario, repito, testimonio directo de una mujer que combatió allí, que además, no estamos hablando de un texto adulterado, quiero decir, es la fuente original, ujú, que escribió de ella de su puño y letra, pues yo en la vida jamás habría pensado que los soldados soviéticos abusaban de su propia soldadesca. Sí es cierto que había leído, otros testimonios, o me habían comentado algún veterano otro testimonio de que cuando los soviéticos llegaban a un campo de prisioneros, pues violaban a todo lo que había allí, fueran judías, polacas, rusas, les daba igual. Una mujer no dejaba de ser una mujer. Y esto ocurría también dentro del propio ejército. Es decir, había una mujer que estaba haciendo guardia y a veces esa mujer, pues, desaparecía y, bueno, pues, los soldados hacían lo que tenían que hacer con ella, lo que os estáis imaginando. Y luego también, bueno, otra cosa muy curiosa que me llamó la atención es que las mujeres también se escaqueaban. Porque hay un ujú, momento hay un momento en la que una de las soldados, ¿no?, que está bajo órdenes de Rosa Sanina, tiene que hacer guardia y no está. Y entonces cuando llega el teniente, dice: "Oye, ¿dónde está fulanita?". "No, no, es que se ha ido. Se ha ido con su novio Pascual y no está". Y entonces la bronca se la come luego ella. Y entonces ella, cuando llega a la unidad, llega, el oficial superior, le canta las 40. Y entonces ella se siente responsable, en plan de, yo confiaba en ella es decir, me ha fastidiado, a ver ahora cómo hago yo para arreglar todo esto. Ese compromiso, ¿no?, que ella tiene con el Ejército Rojo. Otra cosa que también me llamó mucho la atención era, la gran cultura que esta mujer tenía. Es decir, en su diario escribe poesía. Poesías que, por cierto, podéis encontrar traducidas, como he ujú, podido, ahí me tenéis que perdonar. Habla de películas, a veces coge fragmentos de algunas otras obras a las cuales hace mención. Habla mucho de un general que se llama Bagration, que seguramente os sonará, ¿verdad? Pues hace ujú, mención a él, hace mención a canciones populares, e incluye fragmentos de obras que ella está leyendo, porque es una mujer con mucha curiosidad, es una mujer que siempre está leyendo, es una mujer instruida, no es una mujer de pueblo. ¿De acuerdo? Sí es de pueblo, pero ella ha recibido educación primaria y luego educación secundaria. Y además estaba estudiando, además, a tiempo parcial, estaba trabajando en esa guardería a la que hemos hecho mención y aparte estaba estudiando para ser maestra. O sea, es decir, es una mujer con la cabeza bien puesta para su época, muy conocedora de tanto de literatura como de historia, lo cual, repito, pues no deja de ser curioso y a mí, repito, me sorprendió gratamente. Luego otra cosa, por ejemplo, que también me llamó mucho la atención, son las envidias que había dentro de su propia unidad. La miraban con malos ojos porque salía en los periódicos, sus compañeras. Y entonces las compañeras solían cuchichear en plan de: "No, no, 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 no ha matado a no ha eliminado a 30 alemanes, no, no, no ha eliminado a 40, no ha eliminado a 50, es todo mentira". Y entonces tenía estas riñas, estas pugnas, con otro grupo de francotiradoras que estaban también curiosamente, ¿verdad?, dentro de su unidad. Eh, Estos misterios también que suceden con respecto al tema de la entrega de condecoraciones. Repito, ya lo he comentado, es que ella hace mención a la Orden de la Gloria de primera clase en su diario. Y ujú, luego posteriormente dice: bueno, he recibido la medalla del valor. Pero claro, no sabemos si ha recibido la medalla del valor por otra acción o si va a recibir después, posteriormente, la Orden de la Gloria. Esa es mi teoría, ¿de acuerdo? Y luego hay fotos también que he encontrado en las que aparece con otras condecoraciones de las que no hay constancia.
Es decir, vale, tenemos la Orden de la Gloria de tercera clase, la Orden de la Gloria de segunda clase, tenemos la Medalla al Valor que nunca lleva, no hay ninguna foto en la que ella aparezca con esa medalla, por lo cual digo, vale, esa medalla se la ha entregado después de muerta. Han cambiado los papeles para que una ganadora de la Orden de la Gloria de primera clase eh, no haya muerto en combate. O al menos esa es mi impresión. La última foto en la que ella está en un periódico aparece con la Orden de la Gloria de tercera clase y de segunda clase. No aparece en su uniforme con esa medalla al valor. Por lo cual, Ujú, repito, yo intuyo, ¿no? A través de esta investigación que he realizado mientras estaba traduciendo el diario, este tipo de cosas, porque claro, no estamos hablando solo de una mera traducción. En el momento en el que tú estás traduciendo el diario, bueno, ¿de qué está hablando? De este tipo con el que está hablando, este tal Bavarian. ¿Quién es este tío? Bueno, este tío es un mayor armenio, de acuerdo. Es un mayor armenio, veterano de la Primera Guerra Mundial, patatín, patatán, patatín, patatán. Y entonces, si tú coges la edición inglesa, lo lees y dices, bueno, ¿quién es este Bavarian? ¿Quién es este general con el que está hablando? Orden de la Gloria, ¿qué es esto? Yo añado todos estos detalles para que la gente sepa realmente lo que ella trataba de decir. Hay veces que el lenguaje ruso también es cierto que es bastante complicado y ella escribía de forma muy particular. Entonces, ujú, me llevaba mucho el entender determinadas frases y tenía que recurrir, ¿a qué? A la edición inglesa. Te recurría a la edición inglesa y con lo que más o menos yo sabía de ruso o preguntar incluso a compañeros rusos, oye, ¿qué es esto? Pues no lo entiendo. Y con estos detalles y con estas cosas y expresiones que a lo mejor son de pueblo, porque ella es de una zona en concreto de Rusia, quería decir una cosa en lugar de otra, o quería ocultar el nombre de cierta persona y solamente añade, pues qué sé yo, una letra. Pues mi amigo A punto dice no sé qué, bla, 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 bla. Y luego revisando el diario dices, vale, está hablando de un héroe de la Unión Soviética. ujú, ¿Quién es este tío? Y metes toda la información sobre ese héroe de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, al final, ¿no? Es hacer un poco encaje de bolillos y tratar de averiguar dónde van las piezas del puzzle. Si me habéis escuchado muchas veces, ya sabéis que me encanta esto de los puzzles, esta pieza aquí, esta pieza allá. Y de esta forma, con estos detalles, con estas curiosidades, entendemos un poco más cómo fue realmente esta heroína de guerra llamada Rosa Salina. ujú. Bueno, lo que has comentado del tema de los abusos por parte de los soldados a estas chicas, bueno, nada más que tenemos que ver eh, si hacían esto con sus propias compañeras, ¿qué no hicieron con, como has dicho tú, cuando llegaban a un campo de prisioneros, cuando invadían, bueno, cuando recuperaban ciertas ciudades soviéticas que habían caído anteriormente los alemanes, porque eso digamos, lo del derrotismo lo llevaban muy a rajatabla, y luego cuando ya entraron en territorio alemán, por ejemplo, como todas esa serie de violaciones que se llevaron a cabo en Berlín, que, bueno, han sido recogidas por muchos escritores y fueron brutales, ¿no? O sea que, Ujú, y bueno, si me permite, voy a leer otro fragmento que refleja lo que estamos hablando y también cómo hasta el último momento seguían los combates. Y es que, como hemos dicho, la verdad que el frente, el frente del Este fue una auténtica carnicería. ujú. Dice así, llevo un tiempo sin escribir nada. No había tiempo. Pasé a formar parte de la unidad de reconocimiento del 785 Regimiento. Chicos maravillosos me recibieron muy bien, pero empecé a sufrir acoso por parte del jefe del regimiento. Me perseguía sin motivo y me manoseaba como si estuviera en un burdel. No lo soporté y me fui después de solo 2 días. Era imposible seguir allí. El acoso se intensificó. Durante esos 2 días no tuvimos ni un minuto para respirar. Hubo combates horribles, trincheras llenas de infantería alemana fortificada y bien armada, defendiendo tenazmente cada palmo de terreno. Nuestra trinchera pasaba al lado de la suya y terminaba en una finca a 150-200 metros de distancia. Fritz disparaba cada vez que pasábamos. Fritz se refiere a los alemanes, le llamaban Fritz. Correcto. Era una verdadera máquina de picar carne.
Atacamos varias veces con tropas junto a los cañones autopropulsados, 1 o 2 personas a lo sumo sobrevivían en cada ataque y el resto eran acribillados por el fuego enemigo. Entré en un cañón autopropulsado, pero no pude disparar. No puedo asomarme por la escotilla sin arriesgarme a ser herida o muerta. Me agaché, salí arrastrándome y disparé contra los Fritz, que huían de la trinchera. O sea, es que te está contando toda su experiencia en el frente y cómo eran los combates. Sí, 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 correcto. Y luego, bueno, luego también a través de de las primeras semanas de los diarios, vemos las grandes dificultades que ella tiene. ¿Para qué? Para ir al combate. Porque ella, al convertirse en esa heroína querida por la propaganda, ¿qué es lo que no quieren que ocurra? Que combata. ¿Por qué? Porque si un héroe combate y cae en combate, no puede ser que utilizado por por la propaganda. Entonces ella quiere seguir combatiendo porque piensa que al no estar en el frente, no está cumpliendo con su deber. Entonces esto lo deja muy bien claro en el diario, en plan de quiero ir al combate, quiero ir a primera línea del frente, me aburro. Mira, por ejemplo, ya que te has leído tú también fragmentillos, mira, voy a leer yo uno. Mm, Mira, me aburro aquí. Algunos dicen que estoy buscando novio, pero no conozco aquí a nadie. Quiero ver una guerra real. No me he ido porque soy comandante de pelotón, dado que de otra forma ya me habría largado. O sea, es decir, está en un sector, está quizás en la retaguardia y dice, quiero irme. Algunas fuerzas me atraen. Quiero marcharme, estoy de nuevo lista para dirigirme al frente. Estoy incluso llorando porque no me lo han permitido. Quiero ir. ¿Cómo puedo explicarlo? Algunas fuerzas me atraen allí. Me aburro aquí. Se aburre porque quiere combatir. Está, recordemos, ¿no? Ella se unió al Ejército Rojo para vengar la muerte de su hermano. ¿Y para qué? Para defender la madre patria, ¿no? Y no, es que no la dejan. No la dejan. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se escapa. Esto no lo hemos ujú, comentado, Gerion, pero ella lo que hace es escabullirse. En plan de, hoy es de noche, me largo. Y ella se hace sola, pues no sé, 10 20 kilómetros y llega al frente. Y se presenta a una unidad y dice, hey, hola, estoy aquí, vengo a combatir, vamos al frente, venga. Y se va al frente con los soldados que encuentra. Y esto lo hace ujú, muy, muy a menudo. Esto nos da pie a qué? A no conocer realmente su número real de victorias. Porque hay muchas veces que está combatiendo y no sabemos cuántos enemigos ha abatido. Antes, Gerión, has ujú, comentado. Y disparé a los soldados que estaban retirándose. ¿Mató a alguno? No lo sabemos. claro. Ujú, Y claro, acabó la guerra con 56, 57, 58 bajas confirmadas, pero es que ella hace mención a un número en concreto, un día en concreto, y luego, si sigues leyendo el diario, ves que ay, aquí me he cargado a 3, y aquí me he cargado a 2, y aquí me he cargado a ese oficial de Stuck al que antes he hecho mención. Y entonces esas victorias se alargan hasta las 65, 70 victorias. Y hay días que combate que apenas tiene tiempo para escribir. Y algunos ejemplos, ¿no? Tú has puesto ese genio, ¿no? Los soldados huyen y yo disparo contra ellos. Pues seguramente ahí se cargó alguno también. A ujú, uno, dos, tres, no lo sabemos. Pero son bajas que podrían haber aumentado su número de victorias. Por eso yo cuando reviso, ¿no? Finalmente toda su biografía, en base a los datos, ¿no? que he conseguido, en base a algunas publicaciones, algunos periódicos rusos que creo que he incluido en la obra, o al menos parte de las traducciones de algunos de los artículos que se escribieron sobre ella, pues a la hora de hacer recuento de bajas, yo calculo que pudo acabar como mínimo entre 75 y 100 soldados, quizás más. ujú. Y bueno, desgraciadamente para ella, ¿no? Y para esa historia, ¿no? Que estaba escribiendo día a día, pues el 28 de enero, ¿no? De 1945, como he dicho, es que, digamos, su carrera, por así decirlo, militar, ¿no? O su experiencia en combate fue muy corta, porque si empezó más o menos su andadura en abril del 44, fíjate, 28 de enero del 45, a pocos meses de finalizar la Segunda Guerra Mundial, pues un día antes, el día 27, sufrió unas heridas y al día siguiente, pues esas heridas no la dejaron continuar adelante y falleció. Ujú. ¿Qué conclusión podemos sacar de este personaje, José Antonio? Que bueno, que Bueno, el diario hemos leído nada, dos fragmentos
y como has comentado tú, es bastante extenso y bueno, es una pasada. Sí, 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 ya te digo, de todos los diarios que he traducido o que he tenido en mi colección a lo largo de los años, yo creo que este ha sido el que más me ha conmovido. Me ha Ujú, conmovido en el sentido del acercamiento personal que he tenido con el personaje, porque es que estás leyendo sus pensamientos más íntimos. ¿De ujú, acuerdo? No estamos leyendo, la vida de un soldado y tipo Rommel, ¿no? En plan, cuando leemos la infantería en ataque. Y fui con mi unidad, hice aquello, hice no sé qué. No, no, aquí te cuenta sus deseos más íntimos, te cuenta cómo quiere acabar la guerra, te cuenta a qué se quiere dedicar cuando acabe la guerra, comparte sus miedos. Creo que voy a morir, de hecho lo refleja en algunas ujú. ocasiones. Llega un momento en el que en enero del 45 dice: "Creo que no voy a salir viva de esta". Y de hecho Sí, lo comenta porque en sus últimas hay, páginas del hay un diario. momento, ¿no? Que sí, que de su unidad, no sé si eran 70 y pico, quedan apenas 8 por ahí, o sea que prácticamente su Eh, unidad, su regimiento, estaban todos muertos, claro. Ves que de 70 y pico solo quedáis 8 o 10 como mucho, dices, Buah, es que han caído casi todos, nosotros somos los siguientes. Porque es claro, que en ese momento, conforme lo va relatando en el diario, las batallas eran una carnicería. O sea, esa lo mismo cuenta que abatían alemanes como por ejemplo lo que comenta de que un tanque aplasta a dos compañeros suyos. Es que es una carnicería. claro. Y aquí, bueno, yo voy a compartir con los oyentes, y con la gente que nos esté viendo, hola, hola, Ujú, una teoría que tengo que he compartido en el libro. La última entrada en el diario que tiene es cuando tiene este problema con este oficial superior, ujú, ¿de acuerdo? Y fallece 2 días más tarde. Yo creo que ahí pasó algo, y eso seguramente la debió de afectar mucho. Con esa violación que seguramente sufrió. Entonces, claro, imaginaros, ¿no? Cómo debía tener la cabeza cuando está combatiendo y su posición está siendo bombardeada por la artillería alemana. En ese momento pasa a su lado un oficial de un Stug, perdón, de un Stug, de una artillería autopropulsada soviética o de una pieza de artillería y ujú, cae herido y cae herido porque le ha dado una pieza, una esquirla, ¿vale? De metal. Cuando este oficial cae al suelo, ella sale corriendo para tapar con su cuerpo a este oficial, para que no sufra más impactos de más metralla. Una pieza de metralla se clava en su pecho y por eso muere. O sea, es decir, el muere como lo que fue, una heroína, ¿de ujú, acuerdo? O sea, está todo ahí bombardeando y la posibilidad de morir si sales de la trinchera en la que estás es muy alta, pero es que ella cubre con su cuerpo a este oficial que no conocía de absolutamente nada. Y por eso, repito, al final acaba falleciendo. Resulta herida muy gravemente y cuando la llevan ujú, al hospital de campaña, la atiende una enfermera. Y esa enfermera escucha sus últimas palabras. Las últimas palabras que dice es: Dile a los demás que, por desgracia, no he podido hacer más". ujú, Y así muere, Rosa Sanina. Esas son sus últimas palabras, según, repito, testimonio de esta enfermera. ujú. Pues vamos, totalmente un testimonio alucinante, la verdad. No sé yo si habrá muchos diarios de este tipo, pero bueno, este diario podemos decir que bueno, que es muy revelador, ¿no? Sí, sí, sí. De todo lo que pudo vivir un soldado soviético, pero en este caso más allá, ¿no? Digamos, una soldado, una mujer que encima que además de tener que aguantar todo el sufrimiento que uno puede soportar en una guerra, además tenía que aguantar, como hemos ido comentando a lo largo del programa, esos abusos por parte de sus propios compañeros, sobre Ujú. todo de los altos mandos, ¿no? De las unidades. Exacto. Y de hecho, bueno, yo creo recordar que acabo mi libro diciendo algo así como: ella escribió en su diario: "No necesito a nadie", pero para que el Ejército Rojo tuviera que ganar la Segunda Guerra Mundial, necesitó a muchas rosas para poder ganar la guerra. Exactamente. Ujú.
Pues, José Antonio, como siempre, un placer que hayas venido de nuevo a la Biblioteca de la Historia, que hagamos estos programas, estos crossover entre tu podcast, Héroe de Guerra 2.0, y la Biblioteca de la Historia, tu biblioteca, nuestra biblioteca. Y nada, recomendar tu libro, Rosa Zanina, eh, al revés. Rosa Sanina, ¿no? Lo que pasa es que se menciona también como Rosa, ¿verdad? Sí, bueno, la traducción en español Mm, sería Rosa, pero sí, yo, a sí. ver, yo digo Rosa, pero bueno, sí, Rosa Sanina. Diarios de una francotiradora. Y bueno, está ya disponible para todos los que lo quieran adquirir. Imagino que estará en Amazon, ¿no? José Antonio. Y si no, Sí, a través de tu página web directamente. sí, correcto, lo podéis encontrar en Amazon en formato bolsillo, o Ujú, si queréis una edición un poquito más cuidada, vamos a decirlo así, edición limitada, muy pocas unidades, la podéis encontrar en www.héroesdeguerra.com. ¿Y qué ujú, heroína? ¿Qué heroína nos dejó la Segunda Guerra Mundial? ujú. La verdad que sí. La verdad que bueno, yo no conocía apenas a este personaje histórico y una vez que te adentras en su historia, se te ponen los pelos de punta, ¿eh? Te ponen los pelos de punta. Siempre como decimos, las guerras traen todo lo malo, ¿no? Ujú. A donde puede llegar la humanidad. Y aquí lo vemos, ¿no? Aquí lo vemos. O sea, a pesar de los propios soldados estar viviendo la muerte y la destrucción, encima siempre sacaban hueco para eso, ¿no? Para coger y decir, pues ahora esta es una chica, como que estaban por encima de ella, voy a abusar de ella, ¿no? Ujú. Y ella lo reflejó en su diario, y es muy desgarrador leerlo. Y bueno, aquí nos has traído este libro y bueno, a ver lo que opinan los oyentes de este trabajo tuyo nuevo y nada, en los comentarios los vamos leyendo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Aquí lo podéis dejar aquí abajo, que estaremos encantados de leerlos y también, lo más importante, de responderos. Exactamente. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre digo, pues en la descripción del audio dejaré los enlaces, pues a lo que me ha comentado José Antonio, tanto a Amazon para adquirir el libro, digamos, en esa edición de bolsillo, o de su página web para adquirir esa edición más cuidada. Y como siempre, pues bueno, un saludo enorme a todos los oyentes. Gracias por escuchar el programa y por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Un saludo a todos. Chao, chao.